charla, los aspectos que nos permite y nos convida de alguna manera la pedagogía social en sus vinculaciones y en sus puntos de encuentros que tiene con la educación popular. Bueno, yo solamente plantear de que la educación popular es esta revisión que se tiene de la mirada de la educación por fuera de los circuitos de instrucción, ¿no? En su principio, de alguna manera, se planteaba a la educación popular como al margen del nacimiento de los sistemas educativos y reconociendo que no es una instancia que se está pensando en este último tiempo, sino que ya viene con cierta trayectoria histórica, ¿no? Bueno, aquí, por eso es que el autor que yo tomo para compartirles, que es Fernando Lázaro, él va a decir que la educación popular tiene muchas miradas, ¿no? Nos podemos acercar a ella desde muchas aristas, ¿no? Por eso él va a plantear como una historicidad de que en el siglo XIX, en 1800, si bien había todo ese nacimiento de los sistemas educativos dentro de Latinoamérica, ¿no? Había un preguntarse de qué manera se iba a abordar esa idea de lo popular y el avance educativo, ¿no? ¿En quién pensamos cuando pensamos en educación? Entonces, la mirada que Sarmiento, en nuestro contexto más cercano, iba a tener, iba a ser planteada en ese nacimiento que conocemos, que todos también lo han visto en historia de la educación argentina, con respecto a la masividad, a la instrucción pública para todos, para todas, ¿no? Pero pensando una sociedad desde esta dicotomía de no ser bárbaro, ¿no? De la civilización y la barbarie, ¿no? Y cuestiones más profundas y más complejas que ustedes revisaron también, pero también Sarmiento va a plantear esta idea de educación popular con respecto a que para erradicar esa barbarie era necesario brindar esas primeras herramientas y elementos que a los adultos les permitiera no caer, digamos, en esa parte oscura, según él, ¿no? Y tener como, y poder adquirir toda esta cuestión de elementos simbólicos que puedan responder a una idea de ciudadanía, ¿no? Entonces, por ahí la pensaba a la educación popular. A su vez, la mirada que presenta Simón Rodríguez es un poco más vinculada como hoy podemos pensar la educación popular, reconociendo que la educación popular debe pensarse desde la idea situada de cada uno de los sujetos, ¿no? De cada uno de los habitantes de las tierras, ¿no? Desde su indigenidad, digamos, desde ser campesinos, desde su propia identidad, ¿no? En ese respeto estaba la mirada y la visión que tenía Simón Rodríguez. Por eso, de alguna manera, aluden casi como a una mirada de ampliar el sistema educativo o convidar de ello, pero con perspectivas diferentes, ¿no? Por eso va a decir Lázaro que la mirada que se tiene de educación popular va a tener que ser revisada desde qué marco estamos y desde qué entornos sociohistóricos estamos hablando. Otro aspecto que él va a decir que va cambiando esa mirada de la educación popular es en el siglo XX, ¿no? Él va a decir que iniciando el siglo XX con los movimientos sociales, con los movimientos populares, con la incidencia también del anarquismo, se va a empezar a virar, digamos, en una mirada de la educación popular, respondiendo a esto que ya Simón Rodríguez lo presentaba, ¿no?
en esta idea de una instancia más crítica, una instancia más emancipatoria, un reconocer las identidades culturales de los pueblos, de las historias, de los territorios, ¿no? Entonces, los diferentes movimientos sociales que surgen a principios del siglo XX le dan ese mote y esa direccionalidad a los movimientos de educación popular. Aquí sí ya va como más al margen del sistema educativo, ya sin esa necesaria certificación que caracteriza el sistema educativo, ¿no? Sino más bien en la valoración de la cultura, de la identidad, de los tiempos de cada uno de los pueblos en sus territorios. Y a mediados del siglo XX va a decir Lázaro que la revolución, no sé si se sigue viendo, Sí, porque perfecto, bien. perfecto. Ah, gracias. Bueno, que a partir de mediados del siglo XX, la Revolución Cubana va a marcar, digamos, otra mirada y otra instancia, ¿no? De los movimientos sociales, de la idea de emancipación, de la idea digamos, de resistencia, sobre todo, ¿no? Porque ahí es donde ya la educación popular empieza a marcarse como en la vereda del frente de las instancias capitalistas, normalizadoras, positivistas, ¿no? Y afirmándose en esto que ya venía construyendo, que es la identidad de los pueblos, ¿no? Entonces, va a tener como otra no sé, permeabilidad, digamos, la educación popular, sobre todo con el legado que nos deja Freire, ¿no? Con todo el movimiento de educación liberadora que presenta Freire, ¿no? Desde Brasil y que se va expandiendo a toda Latinoamérica. Y que está muy presente y que también se multiplica en otras partes y en otros países latinoamericanos con otro tipo también de abordajes, pero todo en marco de la educación popular. Por eso se va a decir que con Freire se empieza como a plantear prácticas nuevas dentro de la educación popular. Ahí es donde se multiplica en buscar también, no solo como una instancia digamos, de acción situada con los campesinos brasileros, sino que ya más como como la posibilidad de multiplicar esas experiencias, pero también desde la reflexión crítica, ¿no? Ahí está Fals Borda, que es un sociólogo colombiano que va a trabajar la investigación participativa, ¿no? De qué manera podemos acercarnos a esta identidad de los pueblos y entrar en diálogo, pero sin invadir, sin superponer nuestra mirada a la mirada, digamos, de los sujetos y de sus tradiciones, ¿no? También después todo el movimiento de educación-comunicación que lo impulsa Kaplun y sobre todo las corrientes de teología de la liberación, que es toda esta parte, digamos, de la Iglesia Católica que reniega un poco de esta colonización, evangelización, ¿no? Sino más bien que busca ese reconocimiento de las identidades de los pueblos y de acercarse de una manera más amable y no tan invasiva, ¿no? Y toda la instancia que tiene los teólogos por la liberación, ¿no? De la liberación, perdón, que es todo un movimiento muy interesante también. Pero a pesar de toda esa expansión que hubo después de mediados del siglo XX, no se pudo como arraigar o de alguna manera comprender desde esta parte reflexiva y de esta parte que nos invita a la investigación, por un lado, ¿no?
sino como que se redujo a un método de alfabetización, ¿no? O sea, como que la educación popular solamente era alfabetizar en el campo y alfabetizar a los pueblos originarios, entonces, de una manera un poco más amable, ¿no? Se redujo mucho a eso, ¿no? Por eso es que, y bueno, y las investigaciones eran solamente, no como esta investigación participativa o esta investigación acción participativa, sino como una aplicación de una técnica, ¿no? Entonces, como que era necesario más reflexión, un poco más de diálogos, ¿no? Y bueno, y también que eso, esas experiencias que se estaban logrando a lo largo de toda Latinoamérica no tenían el espacio tampoco de sistematización para compartir, ¿no? Para cada uno de los espacios, cada uno de los territorios, lo vivía de su manera, a su forma, ya sea cayendo en esto de la alfabetización solamente, pero tampoco había como la instancia esta de decir, bueno, a ver, esto se está logrando, esto se va reconociendo, o tenemos problema con aquello, no, no había como una comunicación desde una sistematización de las experiencias que se estaban estableciendo en los diferentes puntos de Latinoamérica, ¿no? Ahora sí, ahora podemos hablar un poco más de eso, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos también de educación popular y de movimiento, digamos, de la educación popular es el movimiento zapatista, ¿no? En México, que si bien empieza con todo una lucha armada, ¿no? Queda sentado como una cosmovisión y un cambio de mirada establecida en el territorio pertenecientes a los pueblos originarios, ¿no? Perteneciente a ese grupo indígena de Chiapas, ¿no? Pero que no queda cerrado en ese territorio, no queda como aislado del mundo, sino que también a partir de la escuelita zapatista le da la posibilidad al mundo de poder conocer cuáles son los procesos que se viven adentro, pero no con la instancia de mostrar un ejemplo de sociedad, sino como una instancia de dialogar con otros, ¿no? El subcomandante Marcos, ahora Galeano, habla de que en este mundo haya la posibilidad para que puedan vivir muchos mundos, ¿no? Entonces, ese diálogo que se busca entre diferentes saberes es lo que de alguna manera la educación popular hoy en día nos está enseñando, ¿no? Em, por eso es que la mirada que se tiene de la educación popular es que es otro tipo de educación, ¿no? Donde se considere al obrero desde su trabajo, donde se considere, como dice acá, con marcas de pies descalzos sobre el barro de los pueblos originarios, de luchas rurales por la tierra, y que otra educación con los marginados y marginadas y los excluidos y excluidas es posible, ¿no? Eh, a ver, una pregunta acá. Sí, es autónomo, ¿no? El movimiento zapatista es autónomo. Justamente todo en base, digamos, a la educación popular, tiene mucho de autogestivo, porque no está reconocido por el Estado, ¿no? Eso en base a este ejemplo que yo traía, pero también con respecto a las experiencias que hay hoy en Argentina sobre los bachilleratos populares, ¿no? Que es otra instancia también de educación popular, son lugares donde están naciendo, o sea, una educación, bachillerato, nosotros seríamos una educación media, autogestiva, ¿no? Que están armando dentro de los barrios populares, de este marco que dice Lázaro, ¿no? De estos lugares donde la marginación y la exclusión son como la moneda corriente de estos entornos. Entonces, bueno, se busca
una gestión, una autogestión para poder enfrentar las demandas y todo lo que esa comunidad está necesitando, ¿no? Pero siempre desde la participación misma de la comunidad, ¿no? Entonces son experiencias muy interesantes que van en lucha también del reconocimiento del Estado. Por eso constantemente van a entrar en puja con eso. Y sobre todo la educación popular va de la mano de los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales entienden que parte, digamos, del trabajo en territorio se lo hace desde las voces de cada uno de los que habitan esos lugares, ¿no? No como invasión o interpretación de las necesidades que tiene y que uno viene con un proyecto de acuerdo a lo que uno interpreta como necesidad, ¿no? Que tiene, digamos, la comunidad, sino desde la comunidad misma. Por eso, cuando hablamos de pedagogía social y educación popular, estamos como parándonos desde una mirada, desde un paradigma de la pedagogía social crítico, ¿no? Sobre todo, donde esa traducción de ese paradigma de la pedagogía social desde este aspecto crítico en Latinoamérica, de alguna manera tiene sus vínculos muy estrechos con la educación popular, ¿no? Son casi primos hermanos, de alguna manera, porque la pedagogía social tiene su raíz y tiene su identificación, digamos, o su marca de nacimiento en realidades europeas, en movimientos históricos y trayectos históricos sociales, económicos y políticos de Europa, ¿no? Y nosotros aquí tenemos como otras instancias, otros tiempos, otro lenguaje, otras tradiciones y otra raíz cultural, matriz cultural que no nos lleva como a hacer una traducción igual, digamos, ¿no? Sino que hay todo otro nacer aquí desde la educación popular, pero que son muy parecidos desde la pedagogía social mirada desde el paradigma crítico. Yo acompañaría hasta aquí con la Sí, Sabri, presentación. tranqui. Gracias, Sabri. Muchísimas Ahí gracias. dejé de compartir. Bueno, vamos a subir el material y también, y si a alguien le interesa profundizar sobre algún tema de educación popular, también se pueden contactar con nosotros y bueno, le acercamos. Muchas gracias, Sabri. Y como lo que dijo Sabrina es muy importante, es que nosotros... Gracias, Sabri. ¿Ahí se gracias, ve? querida. Sí, se ve perfecto. Muy bien. ¿Por qué estamos trabajando estos temas? Es justamente porque nosotros queremos posicionarnos en esta pedagogía social crítica que recoge, ¿no?, tradiciones locales. Y por eso el aporte de la educación popular es tan importante para nosotros, ¿no? Porque creemos que cada uno, digamos, o en cada lugar, tiene que trabajarse para que sea la educación social o la pedagogía social tiene que ser contextualizada y situada, creemos nosotros, y bueno, por eso estamos trabajando. Y ahora Bemi nos va a hablar de otra tradición, que si se quiere es más europea, pero también tiene mucha influencia acá en Latinoamérica, que es la animación sociocultural. Bien, buenas tardes, chicos, a todos los que ya se conectaron después de que iniciamos a las 6 en punto hoy la clase. Aparece, al menos en uno de los trabajos que tuve la oportunidad de ver, el trabajo práctico número 2, lo había tomado a este ámbito una de ustedes, digamos, de los estudiantes, y muy lindo, digamos, cómo lo presentó, y se nota la lectura de Caride y de Cano Ramírez también, que justamente ahí le ponía yo los dos textos o autores en los que vamos a basar esta presentación. Así, de un poco de los dos autores, armamos esto, ¿no? Armé esta clase. Caride
dice que la animación sociocultural tiene una raíz etimológica en la palabra ánima, esto de dar aliento, dar vida, y animus, de vitalidad y dinamismo. Y esta raíz etimológica es importante, ¿por qué? Porque lo traslada, ¿no?, a los procesos culturales, al desarrollo de la cultura, a esto de movilizar, dar vida, que sea dinámico, lo asocia mucho, ¿no?, a los procesos culturales, a los desarrollos culturales, con esta raíz etimológica de ánima. También hay muchísimas definiciones, esto es algo muy particular, ¿no?, de las ciencias sociales, ya deben estar acostumbrados ustedes, cuarto año de la carrera, nunca hay una definición de nada, digamos, siempre hay muchísimas definiciones, miradas, perspectivas. ¿Se acuerdan la clase que dio la profe Gabriela con los paradigmas? Desde los paradigmas también tenemos varias definiciones de animación sociocultural. Entonces, como para ir entendiendo un poco más el campo de la pedagogía social y los ámbitos, no vamos a hacer una sola definición, sino que tomamos lo que dicen los autores, que justamente ellos también respetan esto, ¿no?, el pluralismo, como hablaba Caride. Dice que la animación sociocultural es una serie de procesos en los que se expresa una determinada concepción del trabajo cultural. Y ahí, cuando habla de una determinada concepción del trabajo cultural, hace esta explicación relacionándolo con los paradigmas. Desde el paradigma tecnológico, racional, positivista, lo va a ver a la animación sociocultural como una respuesta eficiente y eficaz a algún problema en la sociedad, digamos, como más relacionado a una ingeniería cultural. Vieron que la palabra ingeniería también ya nos da a entender que estamos en este paradigma. En el paradigma interpretativo, la van a ver a la animación sociocultural como un proceso de formación, en donde las comunicaciones interpersonales, el fomento de las relaciones sociales son importantes. Por último, desde el paradigma sociocrítico, ya leen a la animación, interpretan a la animación sociocultural como una democracia, en donde se acepta el desafío de transformar las estructuras económicas a través de la toma de decisiones de los involucrados, ¿no? Ya es dando un pase, le pasan la pelota, digamos, a los sujetos, los destinatarios. También dice Caride que la animación sociocultural responde a una organización, a una reflexión crítica, participación autónoma de las personas en el desarrollo cultural, social, que las afecta en un determinado territorio y sociedad. O sea, no es esto de hacer una actividad o una acción por hacerla, ¿no? De que vamos, organizamos, no sé, un té. Bueno, ahora con la pandemia esto mucho no se puede, pero pensemos antes que por ahí nos juntábamos y decíamos, hagamos un té en el centro vecinal y hacemos unos jueguitos con los chicos. Si van las mamás o los adultos, hacemos una lota, un bingo, hacemos algo, y ya me encuadro en lo que es una animación sociocultural. No siempre, digamos, son acciones que hacemos con la sociedad, pero no van a estar siempre enmarcadas en la animación sociocultural. ¿Por qué? Porque sí se necesita organización, reflexión y por sobre todo participación. Si yo voy y hago todo yo, llevo todo yo, y nadie más organiza y estamos 1, 2 horas y nos vamos, eso no podría encuadrarse como una acción o un proceso, un desarrollo dentro de esta tradición, como decía la profesora Gabriela. ¿Cuáles van a ser estos principios fundamentales que nos van a ayudar a nosotros a detectar o a darnos cuenta si entraría o no dentro de la animación sociocultural? Cuando sea un conjunto de prácticas sociales, culturales, abierta a la participación de los individuos, no algo ya sumamente que baja de los grupos, las comunidades, las asociaciones, o sea, que tengan un rol protagónico en eso. Que se
potencie, se promueva una metodología activa e implicativa, donde el público no es un espectador, sino que se convierte en protagonista y en actor. Esto va a afianzar, obviamente, su condición ciudadana, porque vamos a tener que hacer ciertas lecturas del contexto en el que estamos, tomar decisiones de acuerdo a los recursos que tengamos o no, a la participación de todo el barrio, o toda la comunidad o el grupo en cuestión. Articulación de procesos de conocimiento, reflexión, acción, que activen la comunicación y el diálogo social. Entonces, no es ir, hacer por hacer y no vuelvo más, sino que tiene que haber una reflexión sobre el encuentro con el otro, con nosotros, una reflexión grupal entre todos, que mediante la comunicación, ¿no? Para poder seguir avanzando en este proceso, ¿no? Parten del reconocimiento de las identidades culturales de cada comunidad o país, o sea, no es un paquete o una receta que yo pueda hacer un proyecto hoy acá en Salta, Argentina, y lo puedo hacer de la misma manera en cualquier otra provincia, en cualquier otro país, en cualquier lugar, ¿no? Sino que los proyectos siempre tienen este respeto a la identidad cultural de la comunidad, al grupo en el que está por llevarse a cabo, porque justamente el grupo es el protagonista y son los actores. Acá en Salta nomás no pasa, ¿no? Que nosotros, cuando Gaby les contaba a ustedes del proyecto de extensión, logramos conocer varios barrios y es distinto, digamos, hay que enfocar de una manera distinta, ver los objetivos. ¿Por qué? Porque los sujetos somos distintos, ¿no? Entonces también forma parte de lo que es cómo detectar o encuadrar algo de la animación sociocultural, el respeto a la idiosincrasia, podríamos decir, del grupo. Detrás de toda acción, proceso, desarrollo vinculado a la animación sociocultural, hay una visión pedagógica de lo que se está desarrollando. Esta visión pedagógica atraviesa el proyecto, porque como les decía, no es dar como una caridad, donde yo veo que le falta algo y llevo y cumplo con esa necesidad y me retiro, y no transformé, ni enseñé, ni promoví ningún espacio de circulación de la palabra, ni nada, ¿no? Desde la capacidad de análisis hasta la organización, la expresión y la valoración de los logros de las acciones que se lleven a cabo con esta comunidad, con este grupo, hay una visión pedagógica presente, marcada. Pasando a cuáles serían las funciones de la animación sociocultural. Integración, adaptación de los individuos y grupos sociales, recreación, distracción. Aquí Ana Cano Ramírez dice en una parte, a ver, déjenme, acá lo tenía bien marcadito, ella empieza a enumerar como muchas acciones, decía, por ejemplo, folclore, actividades relacionadas al arte, música, o sea, todo lo que uno puede hacer, digamos, en algún espacio, pero que son medios que nosotros utilizamos, digamos, son recreativas, cine, ver películas, pero no nos ayudan a llevar adelante los proyectos, pero no por sí mismas, solas, sin conexión con nada, responden a la animación sociocultural. Terapia social a base de actividades culturales, comunicación entre los individuos y los grupos, desarrollo cultural de grupos e individuos, promoción de las culturas populares y de crítica al imperialismo insolente de la cultura dominante. Y todas estas funciones con la perspectiva de la transformación social, es decir, necesitamos que los protagonistas, los actores, la comunidad, los grupos, tomen decisiones, puedan leer el contexto económico, cultural, social, político, y en base de eso trabajar con ellos algo que justamente sea para ellos, que no es para mí o para mi ego como educador, sino
que los implica por sobre todo a ellos y a ellas. Dentro de lo que es la animación sociocultural encontramos ámbitos. Esto por ahí nos puede llegar a confundir, ¿no? Porque estamos hablando de los ámbitos de la pedagogía social. ¿Se acuerdan la clase que tuvimos nosotros donde explicábamos todos los ámbitos de la pedagogía social? Y en uno de esos ámbitos aparecía la animación sociocultural. Ahora la estamos viendo, la animación sociocultural, ya con un desarrollo más profundo, y lo que implica la animación son ámbitos, tiene también ámbitos, ¿no? Como para que nos vaya quedando también un poquito más claro. ¿Cuáles son los ámbitos de la animación sociocultural? No de la pedagogía social, ¿no? Que por ahí la pedagogía social ya lo vimos a esos ámbitos. Sociocultural, socioeducativo, social y comunitarios. Estos tres ámbitos, hay otros autores que hablan de muchos más, nos vamos a centrar en estos tres ámbitos. El sociocultural se va a referir a planes, programas, actividades de promoción de la identidad, la expresión, lo artístico, por lo que las diferentes técnicas y acciones que se usan, digamos, que son propias de este ámbito, van a ser la comunicación, la expresión, el arte, difusión y promoción. En el ámbito socioeducativo ya tenemos planes, programas, actividades de promoción de la educación fuera del ámbito formal, que tiene como función, digamos, como objetivo, generar nuevos escenarios educativos. Entonces ya acá estamos afuera de lo que sería la educación formal. Las diferentes técnicas y acciones se dirigen a desarrollar nuevas actitudes y la transformación de estas actitudes. Apunta a dinamizar el aprendizaje durante toda la vida. Esto de dinamizar también tiene mucha relación con, ¿se acuerdan? La raíz etimológica, ¿no? De ánima, de dinamismo, de movimiento, fluidez. Y por último, el ámbito social y comunitario, que pone énfasis en promover el entramado colectivo y social, apostando a nuevas relaciones comunitarias de cercanía. Aquí ya se lee que el proyecto con la comunidad específica o el grupo específico lo tiene implicado, está implicado el protagonista, el actor, que son los grupos y las comunidades, ¿no? Que pueden tomar decisiones en pos de una transformación. Los escenarios generados y las técnicas aplicadas apuntan a la toma de posición política, ética, estética por parte de los sujetos en determinadas coyunturas. Una de las variadas definiciones de animación sociocultural hace hincapié en eso, ¿no? En las coyunturas, en un tiempo determinado, un momento de la historia determinado, un momento de esa comunidad determinada, de ese grupo determinado, ¿no? Entonces es bien haciendo el foco en el otro, los otros. La resolución de problemas y necesidades que se dan en el ámbito de lo social. Lo social es fluido, cambiante. Podemos hacer muchas lecturas desde varios lugares, ¿no? Como nosotros que somos de la educación, podemos ver muchos factores emergentes que hacen, ¿no? Que sucedan ciertos hechos sociales. Y uno los puede interpretar, reflexionar y en base a eso promover acciones de cambio o de transformación. Características a tener en cuenta por la animación sociocultural. Ninguna intervención, que es algo que también habíamos visto cuando trabajamos los ámbitos de la pedagogía social, con Caride también, que ninguna intervención se desarrolla en el vacío, sino sobre la realidad que continuamente, como les decía, presenta cambios, conflictos, hay grupos en puja, tensiones por definir qué es la educación, qué son los derechos, vieron cómo está todo esto de la famosa grieta que
que escuchábamos mucho por los medios de comunicación, los que están a favor, en contra del gobierno, a favor de la educación, en contra de la educación, la pandemia, bueno, hay muchos cambios y conflictos, ¿no? Está todo como convulsionado. Las acciones o la intervención que hace el educador social, el animador sociocultural, está teñida por estas tensiones, por estos conflictos, por estos cambios. Entonces le exige al animador, la animadora sociocultural, que pueda tener también una postura de respeto hacia el otro, hacia lo que cree el otro, pero bien posicionado ética y políticamente. Ante todo es necesario pensar, reflexionar y hacer nuevas prácticas, escenarios y dispositivos. En cuanto, siempre como les decía hace rato, que el animador se posiciona en un lugar de respeto, ¿no? Y desde ahí puede escuchar a esa comunidad, a ese grupo y ayudarlos a encarar algún tipo de proyecto, a llevar adelante alguna acción en beneficio de toda la comunidad. Más allá de lo que en la comunidad misma haya estas tensiones, estas diferentes posiciones. Sus desafíos son políticos, éticos y estéticos. Lo estético relacionado a la filosofía, ¿no? La concepción que tiene la filosofía de educación, de la vida, de la moral, de la ética. No lo estético de cómo estoy, posicionándonos en la belleza, ¿no? Debe generar procesos y actividades accesibles y de calidad, no como les decía yo, esto de ir a enseñar unos pasos de folclore o ayudar a la comunidad en una fiesta popular, hacer una manifestación artística, son cuestiones que están muy bien, pero que tiene que tener un trasfondo, ¿no? De trabajo con el otro, con la comunidad o con el grupo. Destaca lo grupal y ubica este ámbito en el centro de su praxis. No voy a trabajar con una sola persona, voy a trabajar con un grupo, y este grupo con todas las características que tiene y que lo hacen diferente, ¿no? Para traerles un ejemplo, un poquito, podríamos decir un ejemplo acá de nuestro país. Ahora, como todos podemos ver, está todo cambiado. Hay muchas cosas que, como venía diciendo Gabriela en las clases anteriores, han dejado de existir muchos proyectos, asociaciones, centros vecinales, por el tema de la pandemia, ¿no? Que estábamos todos en la casa, entonces no podíamos hacer o llevar adelante proyectos. Había encontrado, me acuerdo, este ejemplo de las ludotecas, juegotecas sociocomunitarias, que tenían como objetivo la expresión lúdica y creativa de los niños, jóvenes y adultos, o sea, apuntaba a un gran público. Tenían la finalidad principal y global de favorecer el desarrollo integral de la persona en una dinámica de interacción lúdica, donde había juegos, juguetes, acciones que llevaban adelante este grupo de personas. En Argentina, principalmente desde la experiencia en la ciudad de Buenos Aires, donde se desarrollan juegotecas desde hace 16 años, ahora no creo que estén vigentes. Sostenemos que estos son espacios que se constituyen a partir del despliegue de las actividades lúdicas. Ahí hay una fotito que yo la había sacado de estas ludotecas, donde es un espacio con mucho color, con muchos recursos, había niños, pero también adultos involucrados. Incluye una oferta determinada de juegos, juguetes, material didáctico, a cargo de adultos que son adultos idóneos en el vínculo con los niños y en la coordinación grupal en un tiempo y un lugar determinados, donde los y las niñas participan de forma libre y voluntaria a través de sus juegos, donde expresan y recrean las vivencias y el bagaje sociocultural de su familia y comunidad. A través del juego los niños expresan un montón de emociones, de situaciones que están viviendo, por eso es que involucraba también a los adultos
idóneos, porque hay que acompañar estos procesos, ¿no? De que van saliendo a través del juego. Las juegotecas comunitarias son ámbitos de despliegue lúdico donde los adultos a cargo van a facilitar una gama de juegos y juguetes diversos, pero con una intencionalidad explícita, que es integrar y fomentar la participación de las familias y el barrio, porque no es, ahí en la foto se veía que no es que van, dejamos el niño y lo volvemos a buscar a las 2 horas, sino que también el adulto, el padre, madre, tutor, tenía algún tipo de acción, algún tipo de actividad en la juegoteca, ¿no? Esto ya sea de armar el juguete entre todos, de jugar y mediante el juego tratar algunos temas con con los coordinadores, muy involucrada el tema de la ESI, ¿no? Que también ya en alguna clase hablamos de esto, cómo trabajar con niños, adultos, con grupos y comunidades, la ESI, lo importante que se ha vuelto en este último tiempo, ¿no? Y este ejemplo, como les decía, más de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, las ludotecas y juegotecas comunitarias, un espacio abierto en el que la familia va con los niños y también se queda, ¿no? Y también trabaja. Y a partir de por ahí algo manual, de como les decía, de hacer un juguete o llevar adelante un juego, también había intencionalidad atrás, una visión pedagógica, un trabajar con los otros, un apostar a la comunidad, a esa comunidad en particular, porque tiene, como dice ahí, un bagaje acá, un bagaje sociocultural importante, ¿no? Y que hay que destacar, reflexionar, también llevar a la reflexión sobre toda la historia de la comunidad, del barrio. Hay muchos barrios que están y que ya es totalmente normal la violencia, ¿no? No solo en Buenos Aires, acá también, que está totalmente normalizado, ¿no? Que no, nos comuniquemos así, mediante la violencia, ¿no? Y eso también habría una oportunidad para trabajar con los padres, las madres y los niños por sobre todo. Y acá, ¿alguna preguntita? Ahí creo que estoy dejando de compartir. Ahí les voy dejando, perdón, antes de que hagan alguna o alguna acotación, Gaby, alguna de las profes que están, les voy dejando el enlace que, como les dije en la última clase, siempre lo vamos a pasar al enlace y ustedes ahí dejan registrada su presencia y después el enlace enseguidita cae. Ya nadie más puede participar, así que se los dejo ahí por el chat. Me dice si pueden. A ver, me voy a fijar acá. Si ya hay respuestas. Todavía no hay respuesta, pero ya está habilitado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Sí, bueno, la verdad que muy interesante cómo plantearon las profes la animación en la educación popular. Es importante, ustedes capaz que han pensado de nuevo estos temas que ya lo vimos en la carrera, pues seguramente lo vieron. Nosotros mismos vimos animación sociocultural, pero nosotros acá lo estamos mirando como campos, ¿no? De campos, lo vimos primero como ámbito y lo vemos como un campo propio, ¿no? De prácticas, y estos son todos espacios que van a enriquecer nuestra práctica. Bueno, quizás en este año lamentablemente no podemos tener la práctica, por lo menos este año va a ser difícil, pero sí ustedes van a tener sus prácticas, ya sea profesionales en la carrera o después sus prácticas ya como cuando laborales, digamos. Y todos estos campos van configurando y enriqueciendo un campo que nosotros queremos trabajar y reconstruir permanentemente, que es el campo de la pedagogía social. Entonces, la idea es eso, acercarle otras tradiciones que ya están, educación popular, una tradición la más latinoamericana, y animación sociocultural, una tradición más que viene de Europa, pero que también está presente en muchos países latinoamericanos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es rescatar estas tradiciones y trabajarlas. Y la animación sociocultural yo creo que de alguna forma está presente en todos los proyectos que hacemos, ¿no?
es como la cuestión del género. Creo que son dos temas transversales. ¿Por qué? Porque la animación, como también ya lo planteaba Bemi, por un lado es un ámbito de la pedagogía social, por otro lado es un campo propio, con tradición propia. Por ejemplo, hay países donde tienen su propio colegio de animadores, sus propias carreras de animación sociocultural, no tan formalizadas, la verdad, que como la educación social, pero hay asociaciones, hay no sé si carreras de grado, pero sí hay carreras de terciarias o distintas, digamos, instancias de formación bien interesantes de animación sociocultural, ¿no? Hay muchas tradiciones, muchas asociaciones, diferentes proyectos, porque tienen su propio campo. Y además yo digo que está presente porque también es una metodología para nosotros, porque de alguna forma todos nuestros proyectos tienen que tener esa impronta de esto que planteaba Demi, ¿no? Animar, dar vida, dar la palabra, hacerlo protagonista el otro, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y de educación popular también, porque todo el tiempo estamos buscando esa perspectiva crítica, de emancipación, de liberación, lo sociocrítico, digamos, y siempre también estamos tratando de rescatar lo nuestro, ¿no? Así que, bueno, un poco eso. La clase que viene, lo que vamos a hacer es por ahí una clase de integración, le llamamos nosotros, donde vamos a tomar estos 3 campos y lo vamos a tratar de encontrar sus vinculaciones y sus diferencias, porque también tienes diferencias, ¿no? Sería interesante que vayan leyendo, ¿no? Para que puedan por ahí entender algunas cuestiones más, porque ahora nosotros lo que hacemos en las clases es pasar bastante rápido, digamos, los enfoques por el tema de los tiempos, y la verdad que nosotros pensamos con Bemi que si la clase es muy larga, no es lo mismo que una clase presencial, ya todos tendemos a decaer la atención. Entonces queremos dar clases así, ágiles, breves, pero bueno, necesitamos la lectura, ¿no? Y en relación a eso, acá le estoy poniendo los recuperatorios de los trabajos prácticos. Vimos que el trabajo práctico 2 lo presentaron pocos chicos, ¿no? Y la verdad que nos preocupa un poco porque sabemos que en el 1 presentaron mucho, hay muchos que tienen que completar, otros rehacer, hay muchos que quizá le faltó un punto para hacer. Nosotros necesitamos que lo completen. Ustedes recuerden que los trabajos prácticos no son aislados, ¿no? Que todos van hilando y digamos, tratando de colaborar con la escritura del proyecto. Entonces, si ustedes tienen ya el 1, por ejemplo, a medias, ya van a tener un marco teórico a medias, por eso lo tienen que completar. En realidad ese creo que no tiene mucha dificultad, es completar los puntos, es súper sencillo. Lo pueden hacer hasta mañana, ya saben, tienen hasta las 23:59 para hacerlo. Y luego ya tienen más tiempito hasta el 9 de julio para completar el trabajo práctico número 2, lo que están para rehacer o completar, porque hay algunos que empiezan muy bien, pero faltan los últimos puntos, por ejemplo. Bueno, hay distintos casos que nosotros con Bemi le ponemos en retroalimentación, tratamos de ponerle todo para que quede claro, igual nos pueden consultar por supuesto. Y también los que no lo presentaron, lo pueden presentar también en esta instancia de recuperación. Vamos a hacer lo mismo que en el 1, vamos a abrir otra entrega de recuperatorio en el aula Moodle. Tienen 2 semanitas, tienen tiempo, y yo les sugeriría eso, que no se queden, porque no solamente es requisito el trabajo práctico, ¿no? También es ir llevando las lecturas e ir armando este proyecto, porque después, si no, se hace muy denso y muy pesado hacerlo todo de golpe. Por ejemplo, hay muchos chicos que estuvieron muy lindos, la verdad que no presentaron poco, pero de los que yo leí, hay trabajos muy interesantes que ya tienen se nota que ya tienen su posición en el ámbito, en la temática, entonces ya le va a costar muchísimo menos arrancar, ya nomás quizás yo a algunos les puse que ya tienen como para empezar con el proyecto. Así que eso, recordar que nos pueden consultar si no entienden alguna consigna, si no, porque después, bueno, por ejemplo, la clase que viene terminamos esto y ya está el trabajo práctico 3, ¿no? Entonces, bueno, recordarles eso, que no se queden, que traten de completar, y bueno, porque vuelvo a repetir, nosotros en realidad tenemos una sola instancia de parcial tradicional, si se quiere, que es el coloquio, que va a ser recién, que esto creo que no les dijimos,
Después va a ser las primeras clases del segundo cuatrimestre, vieron que nosotros estamos cambiados, que es en septiembre. Era el 2 de septiembre, ¿no, Bemi? Me acuerdo de esa fecha. Bueno, el 2 de septiembre recién va a ser el coloquio. Pero para, digamos, irse preparando para el coloquio, hay que ir haciendo los trabajos prácticos que tienen que ver con las lecturas y la sistematización de esas lecturas, ¿no? Entonces, bueno, los que vienen son un poco más teóricos. De paso también les cuento esto que no recuerdo si lo trabajamos. Ahora es como que en todo este primer cuatrimestre y lo que queda hasta septiembre vamos a trabajar cuestiones teóricas, ¿no? Como esta. Y ahí es como que terminamos el marco teórico, que lo vamos a dar un poco apretado, digamos. Lo vamos a terminar y ya lo que vendría a ser septiembre, octubre y noviembre vamos a trabajar ya con el trabajo en sí, con la escritura del trabajo. Lo vamos a dedicar a eso. Así que bueno, un poco para ponerlos al tanto de esto y alentarlos a que presenten los trabajos, a que completen lo que tienen que completar, a que no se queden, porque la verdad que hay muchos que ya están bien enfocados y es una lástima que se vayan por ahí. Quizás deben tener muchísimos trabajos, seguramente, muchas cosas para hacer. Pero bueno, como les digo, la idea es avanzar, así se dificulta mucho menos la entrega del proyecto, que si lo van llevando día a día a los trabajos prácticos, ya va a ver que va a ser solamente ir escribiendo. Ahora, si no vamos haciendo las cosas, cuando tengan que escribir el trabajo, le va a costar hasta pensar qué vamos a hacer, ¿no? Bueno, eso nada más, ponernos a disposición por cualquier consulta. Y bueno, y la clase que viene vamos a terminar con este tema de la animación y de la educación popular. Vamos a hacer como una síntesis. Para cerrar también de alguna forma, estamos cerrando la caracterización del campo de la pedagogía social, porque después las otras clases ya vamos a entrar a trabajar con políticas socioeducativas, con las desigualdades, ya no hablando directamente de pedagogía social, sino más bien de nuestro posicionamiento dentro de lo que sería el campo de lo socioeducativo. Eso, no sé si algo más de mí, algo que me haya olvidado, algún mensaje. Que bueno, nosotros a medida que vamos viendo los trabajos prácticos, ahí al instante vamos poniendo la retroalimentación para que estén atentos, atentas, ¿no? A lo que nosotros por ahí le vamos observando o pidiendo, y después ya en la clase Gaby da las fechas para presentación, nueva presentación, así que eso, estén atentos porque nosotros nos manejamos mucho por el Moodle en eso, en la retroalimentación, que quede todo registradísimo ahí, la entrega de ustedes, lo que nosotros nosotras, observamos, no lo dejen de lado al Moodle, eso. Y también eso, ahí Gaby. se suben, exactamente, el Moodle es fundamental y ahí también están digamos, las fechas de recuperatorio, ¿no? En las nuevas entregas. Así que bueno, eso nada más. En el trabajo práctico uno, la verdad, vuelvo a repetir, me parece que la mayoría de lo que tienen que hacer es completar, porque era más que nada una síntesis teórica, y por ahí lo que a muchos les costó, que también les fuimos marcando, es no escribir, digamos, si bien es una síntesis teórica, no es un corte y pegue, sino que tienen que tener una cierta coherencia el texto, ¿no? Pero bueno, la mayoría le faltó completar alguna cosa que otra. Por ejemplo, siempre pasa, no sé por qué, que le falta el tema del modelo de pedagogía social, que lo trabajamos en clase, que lo plantea Violeta Núñez, que tiene que, cuando ella describe el sujeto de la educación en la gente, que es súper esquemático y a nosotros nos parece súper práctico, porque de alguna forma creo que nos permite, digamos, entender un poco más el esquema, ¿no? de las prácticas, y bueno, eso faltó a varios, es eso nada más, en algunos casos, y en otros, bueno, faltaron más cositas. Y bueno, sería eso, alentarlos a que sigan y saber que cualquier duda o consulta nos pueden hacer, ¿no? Esto sería, entonces, estamos, miren, en horario hoy súper puntuales, 7 en punto, y así que bueno, ahí los dejamos, le damos tiempo para seguir haciendo sus cuestiones. Bueno, estaríamos hasta hoy, entonces, hasta ahora, chicos. Agradecemos la escucha atenta, la presencia, y bueno, seguimos adelante, que no decaiga, que si bien falta mucho todavía, bueno, ya vamos avanzando en este año raro también para nosotros. Bueno, gracias, chicos, y nos vemos el jueves que viene.
Chao, profe, muchas gracias. Chao, de nada. Chao, chao. Creo que sigue grabando, Gaby. Ay, sí. Me olvidé de decir. ¿Qué querés, bebé? Ah.